Amigos, amigas, bienvenidos sean a un video más de su canal Dos Voces, Muchas Historias. Me presento, mi nombre es Isaí. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Mi nombre es Luis. El día de hoy vamos a abordar un tema y nos vamos a ir directito al tema para no hacer tantas vueltas. ¿Tú sabías, Luis, que hay 3 traumas que todo ser humano tiene? Sí, cómo no, los tres traumas, Los 3 traumas, dicen por ahí que son 7 o llegan a ser 5 o 7, los más marcados. pero nosotros marcamos los 3 que más se marcan en el ser humano y que a nuestra experiencia pues son los 3 que más tenemos nosotros, porque parece que nos los echaron todos encima. El primero, y vámonos directamente. El primero que marca, abandono. La herida del abandono. ¿Quieres empezar a No, darle? usted, dele, ¿O mijo. quieres que te vaya diciendo cuáles pueden ser las posibles causas de un abandono en un ser Usted, humano? tú, dale, mijo, dale, mi rey. Dicen que una herida de abandono, principalmente, es la falta de presencia emocional o física del cuidador principal, llámese padre, madre, uno de ellos. Y dicen en el tema que el abandono no nada más es físico. O sea, no nada más es que mi papá, mi mamá me abandonaron físicamente, sino también existe un abandono emocional. Presencial, pues Sí, o sea, físico presencial, pero también presencial. llega a ser un abandono cuando hay un abandono Sí, sí, emocional. o sea, no hay la atención adecuada, vaya, ¿no? O al menos la que yo solicito en esa etapa de mi vida. Sí, Mira, suele pasar cuando, no sé, quieren llamar la atención los jóvenes, los niños y, mijo, hágase para allá. Espérese, estoy ocupado. y es que, pues no, Detallitos, güey, pequeños. y no es un tema que nosotros hayamos inventado, que a nosotros se nos haya ocurrido decir que estos 3 traumas del todo ser humano es porque a nosotros se nos ocurrió. Así es, o sea, Y así lo dice la ciencia. así lo dice la ciencia, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Y en verdad, yo se lo puedo preguntar a las personas que nos ven, nos escuchan, ¿quién en cierta parte de su vida no ha sentido un cierto abandono? Yo pienso y hablo por mí, que no lo hay. Porque a lo mejor yo en mi vida personal, en mi infancia, mi adolescencia, en la parte en donde me formé o me formaron, a lo mejor yo no tuve un abandono físico, porque siempre estuvieron presentes mis papás, que fueron los que me criaron, pero sí resentí un abandono emocional. Al día de hoy, ya con cierta madurez y ciertas cosas que he pasado y he vivido, he descubierto o he sanado ese abandono por una razón principal en mí. Comprendo que las personas que yo siento que me causaron ese abandono emocional eran personas abandonadas también emocionalmente. Si viene una cadenita. Sí, entonces, como dicen, nadie puede dar Lo que no lo tiene. que no tiene. Entonces, Claro. yo lo pongo el día de hoy en mi adultez con mis hijos y digo, ¿cómo si yo no trabajo mi trauma de abandono y lo dejo pasar o lo callo y no lo trabajo? Pues es muy probablemente que vaya a repetir el patrón con mis hijos y ellos vayan a crecer de una cierta manera como yo lo sentí y si, como dices tú, se va repitiendo el patrón y la cadenita. Entonces es importante, sí, sí es importante. Lo sentí, sí, sí lo sentí. Me llegó a afectar ese abandono hasta etapa pues ya más madura en mi vida. Claro que me llegó a afectar. Claro que lo resentí porque en aquel tiempo pues eres un niño, no lo puedes entender como lo entiendes a esta edad. O sea, ahorita te lo mencionan y te lo platican y me lo dicen. Y sí, lo entiendo a la perfección. Sé que fue sin ningún dolo. Sé que no lo hicieron con el afán de lastimarme o causarme algún problema, pero se causó. Yo creo que en un niño en aquel tiempo causa confusión, ¿no? Causa confusión y empiezas a crecer y a creer que eso es lo correcto. Y Sí, empiezas a imitar patrones o a seguir los patrones pues con los que vienes creciendo. O sea, llámese machismo, llámese abandono, llámese como quieras que se llame, ¿sí? Pero empiezas a crecer con esos patrones y empieza ese niño a tener una cierta confusión. Lo hablábamos de aquel niño interior. Si hoy me preguntas, hoy lo entiendo, sí. hoy puedo entender, entiendo la parte que dices tú. Bueno, es que no hay un dolo, ok, o sea, yo creo que ya es muy repetitivo que yo diga, bueno, perdí a mi mamá a los 10 años, pero bueno, esa es una falla de la salud, o sea, Sí, pues eso digo es, que se haya muerto por sí, quererse sí, morirse, güey. o sea, se murió, güey, ¿qué puedes hacer? Sí, que ya entablaran otras personas y que llegases a ser en cierta parte,
como le he comentado, como, como llamar la atención, pero no hay esa atención que tú necesitas. O sea, en mi caso así fue. O sea, llegas a una casa, güey, no extraña, porque toda mi niñez, pues ahí la pasé, pero ya no era esa misma atención, porque Sí. en tu misma frustración de niño, güey, de querer llamar la atención, güey, de querer decir algo, empiezan los malos comportamientos, empieza la rebeldía, güey. Y como no me entiende, entonces pues busco por otro lado y me refugio en otro lado, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque en casa me voy a sentir que no soy importante, que estoy solo, ¿sí? Entonces, todo eso se ve reflejado ya en una adultez. Sí, tú lo mencionas bien y son puntos que al menos eso dice la ciencia, que son puntos que lo puede llegar a causar o que causa la herida del abandono, el trauma del abandono. Ahorita mencionabas y decías, no recibir atención. Eh, bueno, cuando uno es niño demanda mucha atención. Entonces, pues uno ahora de adulto lo entiende que es difícil entender con un hijo qué tipo de atención demanda, ¿verdad? Uno cree cubrir las necesidades y uno cree que lo está haciendo a la perfección, pero no te puedes dar cuenta al 100%, ¿no? ¿Yo qué haría o yo qué hago en mi caso? Pues preguntas, o sea, a ver qué está pasando, qué estás sintiendo, qué te está provocando, o sea, por qué estás comportándote de esta manera. Entonces, pues al menos en mi caso a mí no se me preguntó. O sea, y sientes el abandono porque sientes un cierto rechazo emocional, porque sientes, o al menos yo en mi caso sentía que se invalidaba mi sentir. O sea, me No tenías voz siento, ni voto, güey. O sea, sí, o sea, no. me siento aislado, me siento abandonado. eh, Padres fríos, te digo, lo repito, sí, y ahorita ya lo entiendo, por qué fueron así. O sea, sé que fueron a lo mejor unos padres fríos porque en mi casa no existió los abrazos, los besos, los te quiero. Se manifestaba amor de otras maneras. O sea, tampoco digo que no se manifestaba ni que había muestras de cariño. Pero el día de hoy lo entiendo por lo mismo que repetí ahorita. O sea, fueron a lo mejor unos padres fríos, unos padres en cierta parte ausentes, porque ellos tenían también esas heridas. O sea, y en lo que abordamos este tema es, pues que vienen, o sea, son unos traumas que se te generan a todo ser humano desde una niñez y que los vas cargando, inconscientemente los vas llevando. No, pero yo voy de acuerdo en todo lo que dices. Perfectamente voy de acuerdo. ¿Y qué culpa tenías tú de niño, güey? No, ¿Y qué sentías tú de niño? no, 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 Realmente no. ahorita a mí no me interesa, claro que en su momento sí me interesó la vida de mis papás, cómo la vivieron, pero a mí me interesaba mi bienestar. O Claro. sea, oye, yo no tengo que vivir lo que tú tuviste que vivir, ¿sí me entiendes? A mí lo que me interesaba era, ni busco tampoco como culparlos ni justificarlos. Así fue porque así tuvo que ser, Sí, sí, sí. punto, ¿sí? Pero ¿qué siento yo? O sea, ¿por qué no se dan a la tarea de decir, ¿qué sientes tú como niño? O sea, ¿qué te falta? Como dices tú, le pregunto, ¿qué sientes? ¿Por qué estás actuando de esa manera? ¿Por qué estás actuando así? Platica conmigo. No, 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 o sea, te revelabas poquito y era chingadazo, güey. Mira, ahorita que lo mencionas, por ejemplo, yo pasé algo particular en donde sentí un abandono. Cuando yo tenía 14 años, se separan mis papás, toman la decisión de separarse. Y hablaron con nosotros, se habló con nosotros y nos comunicaron la decisión que iban a tomar. Y obviamente, quieras o no, pues es una decisión para ellos difícil y pues para nosotros más, porque ni siquiera nosotros la tomamos. Uh -huh. Entonces, cuando nos explican lo que va a pasar, pues obviamente entra una cierta preocupación, porque regularmente, o en mi caso, papá pues es el que se va de casa y nosotros nos quedamos en casa con mamá. Entra una cierta preocupación de qué va a hacer de él, a dónde va a ir. Y él trató de cubrir todas esas ciertos preguntas, temores que teníamos y nos explicó dónde iba a ir y dónde iba a estar y que todo iba, o sea, la comunicación y el seguirnos viendo iba a seguir igual. Pero quieras o no, yo lo platico, quieras o no, aunque fue a lo mejor en los mejores términos, se nos explicó, se nos platicó, hubo dos cosas. El que él se fuera de la casa, o yo al menos lo manifesté como un abandono. No, quiero aclarar, no me abandonó como tal de que se fue y ya jamás volvió, porque lo seguí viendo siempre. Pero dentro de mí se causó una cierta como abandono. O sea, en aquellas edades inmaduras, por más que a mí me explicaran, mira, esta decisión fue tomada, hoy la entiendo como adulto perfectamente,
pero en aquel tiempo mi capacidad, mi intelecto, mi madurez no me daba para entenderlo de esa manera. Entonces mi mente lo generó como un abandono, se quiere ir de aquí. Sí, a lo mejor el problema fue con mi mamá, ya no se dieron las cosas, pero uno también lo llega a sentir, a lo mejor fue por mi culpa. O sea, a lo mejor yo hice cosas que orillaron a que esto pasara. Pasa esa situación, se separan, entonces cuando están en días de separación, semanas, no recuerdo bien la fecha, una gran parte de entre familia y amistades se hizo al lado de mi mamá y otra gran parte se hizo al lado de mi papá, ¿sí? Entonces mucha gente fue a ver cómo estaba mi papá, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? De igual lado de mi mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Qué se ofrece? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas que va a pasar? Pero a nosotros nadie nos preguntó. O sea, no hubo nadie que se acercara con nosotros y nos dijeran, ¿y contigo qué va a pasar? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué? Y lo platicamos en videos pasados. Como estás niño, joven, es como, no, no saben, no se dan cuenta, no va a pasar nada. No, sí saben. No, pues claro que supe y claro que me No, di sí cuenta y saben. me di cuenta de muchas cosas que no debí darme cuenta. Entonces, para mí eso generó un trauma de abandono. O sea, me sentía a un lado, no, usted no se meta, no, usted no sabe, no, usted no opine, no, son cosas de adultos, esas son cosas de adultos. Yo iba inmiscuido en eso, yo era parte de esa familia pues, que se separó. Entonces, sí se siente un cierto abandono de que dices, bueno, ya pasó esta situación, es irremediable, no va a haber poder, al menos propio, que yo los haga volver a como estaban, pero la gente llegaba con uno o con el otro a preguntar cómo se sentían, cómo estaban, qué hacía falta, y a nosotros nadie nunca nos preguntó a mí y a mis hermanos, o al menos a mí, yo no sé si a mis hermanos les habrán preguntado, al menos a mí, nunca hubo nadie que se acercara y me preguntara, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? O sea, ¿qué opinas de esta situación? ¿O qué piensas que va a pasar? ¿A qué temes? Porque la verdad es que yo me llené de mucho miedo, porque ¿qué va a pasar? Nunca nadie me preguntó. Y tuve que ir resolviendo yo propias dudas erróneas y me fui cargando de sentires y de pensamientos y de cosas que no iban por ahí. Que al fin de cuentas yo me afecté a mí mismo, sí, pero no hubo nadie que me dijera, no que no lo sientas, pero vas mal encaminado. Mira, no fue por esto, fue por esto. Mira, esto no está pasando por esta situación, pasó por aquella. Alguien que me orientara y me explicara no hubo, o sea, fue, piense lo que crea, sienta lo que quiera sentir y pues dele. Y ya en una etapa adulta me doy cuenta que muchas de las cosas que sentí, por ejemplo, como el abandono, no fueron así. Nadie me abandonó. Simplemente fue una separación, como ha habido muchas, pero no me abandonó. Sigues como son, Pero los no me divorciados. orientaron y no me dieron la atención que yo no recibí la atención que yo necesitaba en ese momento. Claro, Entonces lo sentí como un abandono. claro. Fíjate que acá en mi caso pues a final de cuentas es lo mismo. Pero en mi caso es que si hablas de papá es que tu abuelita no me permite. Y es que a usted no le gustó la disciplina. Yo el otro día lo platicaba con una tía, o sea, ¿cómo le vas a inculcar? ¿O cómo le vas a hablar a un niño que diga, no, es que a usted no le gustaron las reglas, a usted no le gustó la familia, a usted no le gustó la disciplina? Pues es que no es que me haya gustado, es que no las conozco. Enséñamelas, enséñamelas y a lo mejor me van a gustar. O a lo mejor voy a entender que la vida se rige a base de orden, de reglas, de disciplina, Como todo. como todo. Pero con esa edad, creciendo así como el pastito, ¿sí? ¿Sí has visto cómo crece el pasto? A lo A pendejo. lo pendejo nomás. Entonces, ¿cómo voy a lograr yo entender eso? Si me dan un poquito de libertinaje, me voy a lo fácil, pues yo encantado de la vida. Sí, pues aquí le ¿Sí? dan pan que ¿A quién llore. le dan pan que llore? Entonces ya después viene como, mm, no quiero hablar mal ni mucho menos, eh, pero viene como el tipo reclamo, ¿no, güey? Es que a ti no te gustó la disciplina y no te gustó vivir en casa con papá y no te gustó esto. Y en sí, pues toda la familia te lo va a repetir o me lo repetía siempre, siempre. No, es que a usted le gustó andar de libertino y no le gustó la disciplina. Pues ya de grande me doy cuenta pues, que realmente no me enseñaron cómo era una disciplina. O sea, ver cada viernes, sábado papá no era disciplina, güey. Era disfrutar el momento con papá, ¿sí? Y eso no siempre lo veía. Veía más a su esposa que a mi papá. Entonces, en sí, no hubo alguien que te dijera, la cosa es así, así y así. Entonces,
En mi caso, para ti fue la confusión de la separación. Para mí fue la confusión de que ya llegué a una casa, pero ya empecé a estorbar. Entonces, ¿qué hago? Pues nos refugiamos en la calle. Punto. El otro día pasaba a desayunar ahí con mi esposa a un lugar y le decía, mira, por aquí era donde pasaba como a las 11, 12 de la noche. No sé, a una edad de 11, 12 años, ¿no? Que digo, yo tengo un hijo adolescente que la verdad, pues no, o sea, Ni cuenta. ni cuenta. Entonces, no hubo alguien que me dijera, oye, mijo, aquí está. Porque muchas veces, saliendo un poquito del tema, queremos que las maestras, güey, eduquen y enseñen a la vez. Entonces, pues no. ¿Que no te enseñan eso en la escuela? Pues no, en la escuela me enseñan a leer, el ABC. Exacto. Me enseñan a que Plutón está ahí y nunca en la pinche vida voy a ir a Plutón. Entonces, a mí enséñeme cómo se es responsable. Desgraciadamente yo creo que a ti y a mí el ser responsable nos costó muchísimo tiempo, muchísimas borracheras, muchísimas crudas, muchísimas lágrimas, muchísimo sudor para poder entender el valor de las cosas, el valor de la familia, güey, y el valor de los hijos, Sí. para poderlo entender. Vamos retrocediendo un poquito a lo que decías. Es que nuestros papás pues no se los enseñaron. Ok, culpa mía no es. No, no es de nadie. Culpa mía no es. Usted trabaja lo suyo, yo trabajo lo mío. ¿Sí me entiendes? Es a lo que voy. Está muy bueno y muy extenso, güey. Ya dar la vuelta a lo del abandono, porque aquí van a saltar pelos, padrino. O saltan pelos o se vuelve un mar de Se lágrimas. vuelve más. Es que el abandono, fíjate, si entabláramos una conversación, voy a ir a ese niño, güey, de 10 años, ¿no? Y si yo entablo una conversación con mi mamá en aquel tiempo, era puro reclamo, güey. Sí. Porque te fuiste, porque me dejaste, porque me abandonaste, porque me dejaste solo, a la deriva, sin nada. O sea, que no piensas, que no pues, estoy creciendo y le echas la culpa totalmente a ella. Cuando creces, te das cuenta que la muerte es algo natural y está a la orden del día y a quien sea. ¿Sí? Entonces, la vida así es, güey. La vida así es. Si ahorita me preguntas, oye, pues tu mamá pues se murió, o sea, no me abandonó, pero en aquel tiempo Lo magnificas. lo magnificas como un abandono, güey. Así es. Y si te vas un poquito más atrás, Diosito, ¿por qué haces eso, cabrón? Ahí has dado en un punto exacto. Porque obviamente estos traumas se generan en la niñez, los vas desarrollando y como no se hablan, lejos de no hablarlos y esconderlos, lejos de desaparecer, pues van a crecer. Van a crecer. Entonces, pues al menos cuando eres niño lo desconoces, ¿verdad? Claro. O sea, ya has dado en un punto. ¿Por qué? Porque uno de los puntos que marca el abandono, ya tienes el trauma del abandono, por X o por Y. Ahora, ¿qué viene? Ciertas cosas que se marcan. Una de ellas es tener una idealización del otro, o sea, creer que alguien te va a salvar, ¿sí? En mi caso personal, yo idealicé el que me iba a salvar, era Dios. Entonces, me voy a brincar otra cosa, pero de ahí, mi idealización del otro, el que me va a salvar, pues ¿a quién le pido ayuda? O sea, ¿con quién hablo esto? ¿O a quién le digo que me ayude a que la situación cambie o vuelva a ser como antes? Pues a Dios. Porque al fin de cuentas me inculcaron pues que Dios está en todos lados y que sabe todo. Entonces, pues yo le pedí a Dios. O sea, que viniera no a salvarme a mí como tal, pero sí que viniera a componer y a salvar la situación. Entonces, ¿qué pasa de ahí? De ahí, aparte de tener el trauma del abandono, pues me genera un resentimiento con Dios. Claro. ¿Por qué? Porque por más que le hablaba y le pedía en las noches y lloraba y le rezaba, nada volvió a ser como antes y nada cambió. Y la necesidad de contacto, güey, de no estar solo, de estar con alguien. Siempre, toda la vida. Toda la era lo que hablábamos de video. Voy a dejarte. No, déjame al último, güey. O sea, no me dejes porque estoy solo, güey. O sea, quiero seguir en la calle, en mi casa. Ahora sí lo interpretas, ese momento es, no me dejes porque tengo miedo, güey, de estar solo, no quiero estar solo. O lo que hemos hablado en videos, o sea, estabas en casa, reuniones familiares, en tu casa con tu núcleo con el que vivías, en reuniones con amigos, en borracheras, en fiestas, y te seguías sintiendo solo. Uh-huh. O sea, a lo mejor tú y yo lo platicamos y es muy fácil de entendernos el sentir, pero alguien que nos puede escuchar decir, pues, ¿cómo? O
O sea, es algo muy difícil de explicar el cómo estás rodeado de gente, pero sientes una soledad. O sea, sí, hay 30, 40, 50 personas aquí y todos están haciendo ruido y hay música, pero no logras como llenar ese vacío de soledad. ¿Por qué? Por lo que venimos mencionando. O sea, lo traigo desde una niñez, no lo trabajo o no se me trabaja, porque en aquel tiempo yo no lo podía trabajar, pues necesitaba ayuda, era un niño. Entonces no se me trabaja de la manera que debiera ser o que yo pensaba que fuera, pues obviamente crezco y se me va desarrollando mucho más. Sí, claro. O sea, tú lo dices, el sentirse vacío si no hay una relación, y no hablo de una relación sentimental, una relación con alguien más. O sea, siempre tener una relación cercana, ya sea una relación sentimental, ya sea tener una relación con un amigo personal, con algún familiar, pero algo muy cercano. Al día de hoy, y yo lo sé perfectamente, el día de hoy disfruta uno la soledad, o sea, los ratos. ¿Verdad? Ay, tengo todo este día solo y te puedes estar en tu casa sin hacer ruido, es más, sin prender la ¿Y tele. cuánto aguantarías así? No, por eso te digo, disfrutas el El día, ¿verdad? momento, El nada momento. más, sí. Ah, no, obviamente si me dicen del día de hoy, a tanta edad de vida que tienes, de aquí para el real, así va a ser tu manera de vivir. Ahí nos No, vemos, pues me vuelvo loco. Sí. O sea, sin contacto con nadie. Ay, Y era lo deja que tú, güey, los hacía. chavos, o sea, familia, esposa, además, es Pero algo es necesario. algo bien, bien contradictorio, porque a la vez añoro y atesoro y peleo y lucho por la atención y porque está acompañado, pero a la vez no quiero estar con nadie. O sea, es muy raro Pues es porque, que es un juego de emociones, o mijo. sea, me siento abandonado, siento que hay mucha gente, pero me siento solo. Quiero que haya mucha gente, pero a la vez no quiero que haya tanta y quiero estar mejor acá solo. Y luego estoy solo y mejor, o sea, es contradictorio, pues estoy mal. Entonces, pues bueno, nos vamos a ir brincando para tocar los tres temas y luego ya hacemos una mezcla de los tres, porque de ahí se pasa, el primero fue el abandono, el segundo lo marca como la herida o el trauma del rechazo. Rechazo, no mames. ¿Quién en esta vida no ha sufrido un rechazo? Vaya, y estamos hablando no nada más de que te rechacen en X o en Y cosa, el que se te quede grabado como una herida. O sea, quieras o no, hay ciertas cosas desde la niñez que a lo mejor ahorita lo ves y dices tú, era cualquier cosa. Pero en ese tiempo para ti fue algo traumático. O sea, Claro. lo cargaste el recuerdo años y Sí, pues años sí, y te lo años y sigo años y años platicando, güey, hasta ahorita, y o lo sea, sigues hablando. claro. O sea, dice, ¿qué lo puede llegar a causar el rechazo? Y ahí tú te vas a dejar caer. Dice que el rechazo lo Pero puede, bueno, porque yo, güey. pues porque te tocó. Puede ser el ser criticado constantemente. El ser criticado constantemente. El sentirse no deseado o no aceptado desde el nacimiento. Ahí voy yo, para que no digas que nomás las contestes tú. No eras deseado, padrino. No lo sé y nunca lo he preguntado y la mera verdad no me interesa en la fecha y nunca me interesó. Yo la verdad es que nunca sentí ese rechazo al sentirme no deseado, no aceptado. Siempre me sentí deseado y aceptado. Pero el ser criticado, y lo platiqué creo que en el video pasado o antepasado, no recuerdo. Yo desde que tengo mucho, es mi uso de razón, siempre fui muy criticado. ¿Por qué? Por todo. Mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Yo cuando era niño era muy chillón. No sé, me causaba sentir todo. O sea, me hacía llorar cosas pequeñas y cosas grandes. Yo lloraba mucho y era muy criticado por eso. Ay, usted se pasa como las niñas, a llore y llore. Fuente. Y no, no sé, me daba mucho sentir todo y era muy llorón. Entonces me criticaba mucho. Yo era muy apegado en mi niñez a mi mamá. Entonces fui muy criticado porque, pues, como el niño está tan apegado a la mamá, si es niño debe andar apegado con el papá y ser majadero y ser razonamiento y ser vago. Yo fui todo lo contrario. Eras Nunca una fui mal hablado, muñequita. nunca fui mal hablado, nunca fui vago, travieso, nunca fui inquieto. O sea, siempre fui una persona tranquila, un niño tranquilo. Y me apegaba hacia mi mamá. Siento yo que porque en mi vivencia de niño, mis dos personas que eran mamá y papá era una persona muy vago y mamá era una persona en ese tiempo a lo mejor muy tranquila. Entonces, como mi forma de ser en ese momento era ser muy tranquilo, pues me apegaba más a mi mamá. Si hubiera sido una persona muy inquieta, siento yo pues que me hubiera apegado más a mi papá que era más inquieto. Pero eso me costó
mucha crítica. Y no nada más dentro de mi núcleo cercano que era papás, sino familiares, conocidos de familiares de alrededor. Fui muy señalado porque pues, era muy apegado a mi mamá y siempre quería estar allá con mamá. Y tú sabes bien, se hace la reunión, están las mujeres en una bolita, están las mujeres en otra, los hombres en otra, y pues yo estaba en la bolita acá con las mujeres. Entonces, como no era un niño, pues es machismo, ¿no? Como era hombre, no andaba brincando y saltando y mentando madres a los demás. Pues fui muy criticado, entonces siempre fui criticado desde niño. Fíjate que hay muchas cosas en mi sentir o en mi diario vivir, o a lo mejor muchas veces no tengo ganas de recordar, güey. Porque si te pones a recordar, güey, y a platicar, güey, te vuelves un mar de llanto, güey. Porque dice ser criticado constantemente, güey. O sea, yo fui un niño fastidioso, güey, desde niño. Y hasta ahorita. Sí, pero ¿qué le hace? Pero más antes. Sí, pero era más antes. Ah, ok. Era llorón. Súmale lo que pasó en mi niñez. Llego a, pues, abuelita se ahueva y vámonos para acá. Empiezas a estorbar, porque ahí está mi tío también. Llega su esposa, su niña, va, pues ellos no tienen la culpa, pues ahí lo llevaron, Sí. ¿verdad? Y empieza a hacer una serie de problemas bien machines, güey. Hasta por la comida, me acuerdo que mi tío que le compraba a su niña litros de yogur, güey. Así habías dicho que. Entre fachito y fachito me los acababa, güey, no, hombre. Se armaba una, ¿por qué? Porque, pues ellos sí desayunaban huevito y comían a lo mejor algún guiso y todo muy marcado. Y llegaba abuelita y pues a sus posibilidades, ¿verdad? Ujú. Oye, ya me voy allá a otra ciudad, ahí te comes una maruchan. Ahí te comes una maruchan o ahí te compras una soda o X, ¿no? Así muy fácil y muy rápido, sin que molestes a la demás gente. Entonces, pues obviamente llegabas, ahí todavía era niño, entonces llegaba y véngase, ¿no? O sea, poco a poquito y empezaban las broncas. Güey, ¿por qué te comiste esto? Entonces, de ahí se derivan muchas, de hecho, esa niña es seguidora de nosotros, güey, machín. No, yo la quiero mucho, y es muy bonita niña, güey, muy estudiosa. Entonces, de ahí se derivan muchas broncas, güey, con mi abuelito, se viene su enfermedad, güey, empiezo a ser yo como más rebelde, muy grosero. Entonces, pues ya empiezas a estorbar, güey. Empiezas a estorbar, vienen las críticas, vienen las peleas entre ellos dos. Vienen las peleas entre ellos dos. Viene el que, es que, ¿por qué te lo trajiste? Mándalo allá con su papá. O sea, empiezas a ser como un estorbillo, ¿no? Empiezas a ser como un estorbillo. ¿Por qué? Porque hoy lo entiendo, o sea, yo le doy justa razón y volvemos a lo mismo. A lo mejor por el tipo de vida que él tuvo, por cómo lo manejó, ¿no? Y era pues su frustración. Yo siempre voy a estar agradecido con él porque él me enseñó muchas cosas. Entre ellos, si yo vagamente me recuerdo, él me enseñó el valor de la familia. O sea, él fue un señor muy renegado, muy, muy enojón, muy regañón, pero muy protector. Sí, siempre se preocupó porque todos comieran. Fuera quien fuera, que todos comieran, ¿sí? Y luego Ahora, dice que, bueno, pues ahí toqué ese tema, sentirse no deseado, no aceptado desde el nacimiento, pues ahí lo toqué, o sea, si llega el punto donde te sientes y dices, pues yo no soy de aquí, güey. Yo no soy de aquí, ¿por qué? Porque si yo a los 14 años me quedaba en la casa de un amigo, ¿quién sabe dónde se fue? O sea, no preguntaban, güey, a dónde se fue, ni con quién se fue, nada, ¿sí? Allá a las 500 que me topaba mi papá ahí en el barrio, ¿qué hubo, cómo estás? Y no, bien, ¿y cuándo te vas a ir a vivir conmigo? Era la típica pregunta de siempre. Sí, después. Y después, pues obviamente yo estaba en mi libertinaje, güey, pues lo hacía largas, güey. Y luego, Y ahorita lo de la que los ocasiona, la herida o el trauma del rechazo es, te la voy a preguntar, el ser comparado. y es lo que iba a leer, güey, el ser comparado. No chingues, o sea, Deja tú comparado con hermanos no, o con yo, quien sea. no. O sea, el que te compare. Yo ahorita te lo mencionaba, que a mí se me criticaba mucho por mi comportamiento de niño, porque no me comportaba como el niño vago que querían que fuera. Y era muy comparado con otros. Mira, este sí brinca, y mira, este sí dice malas palabras, y mira. Pues llama la atención un niño malcriado, mal hablado.
Pues al menos ya en estos tiempos no, pero en aquellos tiempos cuando yo era niño era Jijiji, la sensación. muy güey. divertido. Sí, güey. Ah, mira, ese niño está chiquito y dice malas Y palabras. ahorita está drogado, güey. Pues hubo unos que no dijimos malas palabras y allá, ¿cómo llegamos allá, güey? Pero el ser comparado, güey. No, La escuela, güey. No. Mira, tu primo, tu hermano, tu vecino, tu amigo, lo que saca 10, ¿por qué tú no? Híjole, yo crecí, güey. Pues porque no tengo esas mismas capacidades, o sea, soy diferente y hago otras cosas mejor que él. Fíjate, yo tengo un hijo que no es un excelente estudiante. Siempre anda ahí tambaleando. Que si 5 es que si 6 es. A mí una calificación, hoy lo entiendo, güey. Hoy soy papá, hoy lo entiendo, una calificación. No define a mi hijo como tal. Claro que no. No lo define. O sea, él debe batallar en la vida, güey. A mí, yo creo que me mataron así de tajo, así es, así, tras. Porque yo crecí con mis primos. Entonces, para empezar, cuando me matan al Santa Claus, ¿no? Oh. Y luego, mira, ve a tu prima, cuadro de honor, siempre. O sea, eras comparado, güey. Sí tenía buenas calificaciones, 7, 8, sí me llevaba alguna materia, y luego escuchabas, o sea, no sé, por ejemplo, yo iba con mi abuelita en la calle, te topabas a alguna persona, ¿y cómo vas a la escuela? Pues ahí la llevamos. Y pum, inmediatamente mi abuelita cambiaba el tema. Fíjese aquella, mi otra nieta, no, cuadro de honor y sola, y, puta madre, pues te hace chiquito, güey. Pero hay una parte en eso antes de que te vayas. Por ejemplo, yo viví todo lo contrario. Te hablo de primaria. Yo en la primaria. Yo te hablo de todos, güey, en general. No, te hablo, por ejemplo, esta la niñez primaria. Yo siempre tuve muy buenas calificaciones. A lo mejor no te estoy hablando de que yo era el número 1 del cuadro de honor, pero siempre salía con promedios finales del primero, segundo, tercer año de primaria, arriba de 9, 9.4, 9.5, 9.6. Entonces, yo era al que comparaban. O sea, yo era el punto de comparación, mejor dicho. Y quieras o no, a lo mejor muchos dicen, lo voy a comparar y te vas a sentir, uy, no, pues soy el punto de comparación. No, te frustra y te sientes pues estresado, comprometido, decir, o sea, no puedo darme la chance pues de bajar calificaciones porque ya me tienen como el punto de referencia. Entonces, es complicado. ¿Por qué? Porque las comparaciones, al menos en esas etapas, para mí, son tanto malas el que compares a alguien, hablando por ejemplo de calificaciones, es tanto mal que compares al que saca mala calificación con el que saca buenas, como que uses de punto de referencia al que usa buenas contra el que saca las malas. ¿Sabes con quién? Es que no debes de comparar a nadie con nada, no todos somos iguales. Todos son diferentes. ¿Sabes con quién me comparaban mucho, güey? Con mi hermano, güey. Mi hermano, creo que nos llevamos 3 años. ¿Crees? Que creo que nos llevamos 3 años. Órale. No, sí nos llevamos 3 años. Él siempre, pues su mamá siempre se apegó ahí, ¿no? Y machín. Y yo me acuerdo que si te daban un temario, no, la señora era que te comieras todo el libro. Y el vato siempre 10, 9, 10, 9. El vato toda la primaria, ya desde secundaria no sé cómo le iría, va, pero toda la primaria fue bien aplicado, bien aplicado, bien aplicado. Y a mí me frustraba mucho eso, güey. O sea, era el ir por si yo estaba en secundaria y él en primaria, güey. Y pues son cosas completamente diferentes. Sí. Entonces, si él estaba estudiando para español, no, le hacían un resumen de todo el libro, güey. Aunque fuera el tercer bimestre, él tenía que hacer un resumen de todo el libro. Pues claro que lo tenían todo el día estudiando, güey. Al día siguiente, pues iba calientito, pues sacaba 10, ¿no? Entonces, y antes era muy marcado, güey. No sé si ahora, la verdad, yo no le pongo mucha atención a eso. La persona que tuviera buenas calificaciones, güey, era inteligentísimo. Sí. Pues yo te vuelvo a repetir, si ahorita yo le platico a mi papá, sabes que mi hijo está batallando, lleva algunas reprobadas, bla, 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 bla. Ah, sí, pero ¿por qué pues? Pues si es lo único que hace, bla, bla, la letanía. Pero no se pone a pensar, güey, que mi hijo habla inglés, güey, habla francés, es un excelente nadador. No se ponen a ver, güey, o no nos poníamos a ver, o no se ponían a ver la gente de antaño o las que vienen con las creencias antiguas, no se ponían a explotar en lo que realmente era bueno. Sí tienes que hacerlo notar o sí tienes que hacerlos entender que la escuela es importante, porque es un ciclo de la vida.
sácame un 6, un 7, no pasa nada, pásalo total, o sea, no hay problema. Y disfruta lo que mejor sabes hacer. Es que crecimos, no sé si malamente, pero a nosotros nos tocó crecer en una etapa en donde tenías que ser bueno en todo. Y te decían y te metían en la cabeza y por todos lados. Usted tiene que ser el mejor. ¿En qué? En todo. Y tenías que ser bueno, hablando de la escuela, tenías que ser el bueno en español, tenías que ser el bueno en matemáticas, tenías que ser el bueno en educación física, tenías que ser el bueno en todo. Y lo hemos platicado, no todos tenemos las mismas capacidades y habilidades. No, no. Entonces, ¿qué pasaba? Y luego para empezar eso bueno, eso está bien porque es un logro individual. La misma escuela pues te está etiquetando, ¿no? O sea, está haciendo referencia de, el aprovechamiento académico y demás, y hacen una referencia. Está bien, es un logro académico que a lo mejor el joven, el niño se esforzó, pero cuando lo hacen en casa, cuando hacen diferencias en casa, es donde vienen los problemas. Yo no tengo ningún resentimiento con mis hermanos, hasta eso que siempre nos inculcaron, que siempre nos tenían que tratar bien y punto. Pero puede causar cierto resentimiento el, con la persona con la que te están comparando. O sea, no la persona que hizo la comparación, sino la persona con la que te están comparando. Mira, ve a tu primo, ve a tu prima, bien inteligente, bien trabajador. Y tú, bueno, también lo entiendo, ¿no? O sea, me decían eso porque pues me levantaba a las 2 de la tarde bien crudote todos los días, ¿verdad? O sea, también tiene uno que entender. Pero tiempo atrás, o sea, eso venía siguiendo esos patrones desde que yo era un niño, güey. Entonces, ¿cómo diablos quieres que entiendan o querían que yo entendiera esa parte? ¿O cómo yo los hacía entender que no me gustaba, que no lo quería? Y es que ahorita que estás hablando de eso, quieras o no, por más que no lo hubiéramos planeado, te brincas o empiezas a hablar del tercer trauma, que es la humillación. Sí. O sea, el tercer trauma de estos que vamos a hablar, que todo ser humano tiene, es la humillación. ¿Es una herida o es un trauma de humillación? ¿Sí? Son las dos. O la vergüenza se puede llamar. Hay unos que le llaman humillación, otros que le llaman vergüenza. Son las dos. Entonces, nos pasamos pues automáticamente al tercero. Y las cosas que llegan a decir que la puede causar es el ser ridiculizado por necesidades básicas. Comida, higiene, No, te platico algo así rápido. Una vez un niño me robó un reloj en quinto. Yo estaba en quinto y me acuerdo muy bien. Y le dije a mi papá. Y mi papá fue. Hombre, yo, ahí viene mi papá. ¿Qué? ¿Sabes qué hizo? Me empezó a regañar ahí y empecé a llorar. Enfrente de todos. Sí, empecé a llorar. O sea, me ganó el sentimiento y empecé a llorar. Y luego me dijo, ¿por qué lloras? Como niña, mira, tus compañeros te están viendo. O sea, yo lo único que quería era que me defendieras, recuperaras mi reloj y que me lo dieran. No que me regañaras, porque también la maestra que tuve en quinto, yo creo que era una señora muy ignorante, la canija. Muy ignorante. Que te gritaba de orilla a orilla a la escuela, güey. Entonces, no recuerdo qué arte pendejadas le dijo a mi papá. Y me empezó a regañar mi papá, güey. Y empecé a llorar. No, es que no estoy llorando como niña. Te están viendo tus compañeros. Sí, güey. Oye, güey, si me estás regañando, pues llévame afuera. O si estoy llorando, abrázame, güey. Protégeme. Bien dicen que... ¿Sí me entiendes? Bien dicen que a los niños se les debe reconocer en público y regañar en privado. Y yo creo, lo recalcamos con los tres temas, o son vivencias, o son traumas, o heridas, o como lo quieran llamar, que todo el ser humano tiene, porque yo puesto a decir que quien nos escuche o quien nos ve, que salte uno en comentarios y me diga, yo nunca he pasado por el trauma o la herida de la humillación. Nunca me he sentido humillado. No existe. Y te digo, sí van pasando situaciones como todas, que las vas dejando ir. Sí, a lo mejor te cala 1, 2, 3 días, una semana, un mes, y ya lo olvidas. O sea, ya pasó, no me causa cierto conflicto. Pero hay unas, que, como las tres que hemos tocado, que va pasando y pasando y pasando el tiempo. A lo mejor, como decías tú ahorita, no lo recuerdas todos los días, ni es como que lo esté viviendo todos los días. Pero llega un momento en que se va a mi subconsciente. O sea, ya no lo recuerdo, el hecho como tal, Pero ahí está, güey. pero el sentir es ese. Entonces es cuando caemos muchas veces, o yo caen muchas veces, que si es que porque soy así. O sea, no entiendo, me siento bien, me siento a gusto, me siento feliz, me siento contento,
pero ¿por qué no me siento lleno? Pleno. No me siento pleno, o sea, ¿por qué actúo de esta manera? Porque hay ciertas cosas muy pequeñas en la vida o cosas que a lo mejor socialmente son insignificantes y yo las magnifico tanto. Obviamente las magnifico tantas porque como soy alcohólico, soy hipersensible, pero ¿por qué me causa tanto? O sea, algo que la gente común o normal lo pasa tan desapercibido, a mí me causa tanto impacto. Entonces yo me acuerdo que empezaba a recordar, decir, bueno, ¿qué fue? ¿O por qué es que esto me causa tanto impacto en mi vida? Una cosa que los demás ven muy sencilla. Yo me acuerdo, fíjate, una de las cosas, cuando yo estaba chico, un día vi un periódico y lo traían ahí los compillas del bar. Traían un recorte de periódico. Pues en aquellos tiempos tú sabes bien que no era, pues no había existía tanta violencia como los días de hoy. Y venía un accidente de tránsito y se veía una persona tirada y en aquel tiempo pues no censuraban y la persona estaba tirada y estaba ensangrentada y a mí me causó mucho impacto. O sea, y los compas de ahí del barrio, mira, mira, ya viste la foto. Y lo veían, yo no lo podía ver. Me causó un impacto que pasaron días y días y días y me generaba un temor, o sea, me causaba miedo y el recordar la imagen me daba... Entonces crezco y digo, bueno, porque esas simples cosas que a lo mejor, pues como decías tú ahorita, pues es natural, fue un accidente. ¿Por qué a la gente no le causa tanto impacto como a mí? ¿Por qué? Pues porque traigo heridas y traumas de niño que los fui encapsulando y como que guardando. Ya no recuerdo el hecho, ya no me acuerdo por qué, ya no me acuerdo qué fue, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero el sentir sigue. Entonces, es bien contradictorio o bien difícil porque sientes, pero no sabes por qué lo sientes. Entonces, ahorita que mencionabas y decías, me regañó enfrente de todos, pues sí, a mí también muchas veces me regañaron enfrente de mucha gente. Gacho se siente, güey. Se siente Yo me horrible. acuerdo, Luis, una cosa que, por ejemplo, yo cargué mucho tiempo entre humillación, vergüenza. Tengo bien presente que un amigo mío de la primaria fue a la casa y no me acuerdo ni qué fue, no sé si a jugar o a hacer tarea, no sé, pero había un amigo mío en la casa y estábamos en mi cuarto jugando y se empezaron a pelear, empezaron a discutir mis papás. Pues oían los gritos. Entonces, pues estás en el momento que dices, pues, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo distraigo? Hago ruido, prendo la tele. Entonces, pues obviamente él se dio cuenta, entonces, pues estás avergonzado. Sí recuerdo que esa vez, ya cuando mi amigo se fue, mi papá fue y me dijo, o sea, me pidió una disculpa, por lo que había pasado, por si me había sentido yo avergonzado. Y sí, o sea, la tomé y perfectamente fue bien hecho esa parte de mi papá. Pero con el que él haya ido a pedirme una disculpa en ese No momento, se haberme borra, dicho, güey. oye, discúlpame por lo que pasó, no te quise avergonzar, No se lo borra. entiendo y lo acepto. Pero el sentir que yo pasé en ese momento con mi compañero, y luego obviamente pues eres un niño, vas y platicas, ah, hombre, estaba en la casa este güey, sus papás empezaron a gritar y a pelear, somos niños, y se empieza a correr, y tú sabes que los niños son crueles. Entonces, cuando uno es niño, no digo que fuimos o somos, o fuimos de niños crueles, porque empiezas a darle al otro niño por Sí, donde era más bien le cala. castroso, güey. Por donde más Era le bien cala. castroso. Yo no sé por qué los niños tenemos esa habilidad. No, bueno, no sé si es una habilidad. Le empiezas a dar a la persona por donde más te duele. Y caes, como lo hemos dicho, o sea, se entrelazan. Porque te empiezan a dar, te sientes humillado, te saben las cosas, te las empiezan a decir, sientes abandono, eh, sientes rechazo. Entonces se van entrelazando y se hace un cúmulo de cosas que ya no sabes ni por dónde te llegan ni hacia dónde van. O sea, ya no sabes qué me lo ocasionó, ya no sabes si en realidad el rechazo lo sentí por este recuerdo, o fue por aquel, o fue porque me humillaron, o fue porque me rechazaron, o fue porque siento abandono. Ya no sabes, pero ya lo sientes. Claro. Entonces, ¿cómo me deshago de ellos ahora de adulto? No, ya se tiene que vivir con ellos. Aprendes a vivir con ellos. Ahorita estaba pensando en una parte muy importante. Todo eso que tenemos nosotros, o que tiene todo ser humano, pienso yo, güey, que no deja de doler. Aprendes a vivir con el dolor, pero no deja de doler. Ya es que siempre decimos, repítalo y repítalo y repítalo y repítalo. Pero es para poder vivir con ese dolor, güey. O sea, vivir con ese sentimiento, güey. Sí, porque no es malo sentir es bonito, No, güey. pues es la Sentir clave. es bien bonito. Fíjate, a mí ahorita hablas de la vergüenza, a mí hay algo muy frustrante y vergonzoso, güey, que yo ya de una edad adulta pasé.
y tú más que nadie debes de saber. Cuando yo me caso, pues obviamente no tenía casa. Nace mi hijo, güey. Sigo sin casa. Y empiezo que vivimos con los suegros y lo que rentábamos una casa aquí y luego otra acá y luego otra acá. Obviamente mi hijo, güey, empieza a crecer, güey. Empieza a crecer. Otra vez. ¿Y ahora dónde vamos? Llegábamos a una casa, él escogía su cuarto, güey. Y luego, este va a ser mi cuarto y se lo arreglabas. Y por la irresponsabilidad de lo que tú quieras, pum, tenemos que entregar la casa. Otra vez. Pues si me dijeron que este iba a ser mi cuarto, ahí vamos a otra casa, güey. Y en cada casa, güey, era lo mismo. Eso a mí me genera mucha vergüenza, mucha humillación, güey, hacia él. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué no le das una seguridad, güey? No se merece una estabilidad, güey. ¿Cuál era mi fuga? Mi fuga. Véngase. Me anestesio. Me anestesio y no siento nada. Se me olvida. Sí, se me olvida. Yo por eso, mi casa es lo más modoso que puede haber, güey, hoy en día. No es la más lujosa. Es más, ni siquiera está terminada. Pero cuando llegamos aquí, él dijo, ¿cuál quieres? ¿Cuál cuarto quieres? Este. Órale. Y él, pues, todavía estaba chiquito, dijo, oye, ya aquí ya no nos vamos a ir. De aquí nadie nos va a correr. No le dije, de aquí nadie te va a correr. Nadie. Nadie nos va a correr. Para mí eso era algo bien vergonzoso, güey, porque yo veía a la gente, es que mi casa, y la saqué con el crédito de Infonavit, y la saqué con este crédito, donde la gente fue responsable, o supo cómo manejar las situaciones de su vida, o tuvo a lo mejor una guía para poderlo hacer. Yo no, güey. Entonces, ¿qué seguridad le estaba yo mostrando? Entonces era bien vergonzoso el andar en carros prestados, güey, el andar, pues nunca completando, batallando para los pagos. Para mí eso era bien vergonzoso. Siempre va a ser algo bien vergonzoso que nunca se me va a olvidar ese día que llegamos aquí, como hicimos la casa. O sea, desde que la hicimos, nosotros la hicimos a nuestra manera y él estuvo ahí siempre presente, los dos, pero pues mi hija estaba bebé, entonces siempre él estuvo ahí presente y él dijo, nadie nos va a correr de aquí. Le dije, no, nadie nos va a correr de aquí. Nadie. Y yo siempre le he dicho a él, esta casa es tuya. ¿Por qué? Porque yo pienso que se la merece, güey. Sí, y es que mucha gente podrá decir, o sea, ahorita que mencionas eso, mucha gente podría decir, no, pues yo no lo siento porque a lo mejor por X o por Y cosas de la vida, pues no puedo acceder a eso. Sí, a lo mejor no está mal. O sea, pero es lo que tratamos de decir en el video, es mi sentir. Es mi sentir, cada caso. Sí, o sea, no queremos decir que es, se siente esto por esto. No. O sea, no. Y a lo mejor mucha gente puede decir, estás equivocado, güey, no debiste haber sentido eso. Pues yo sí lo sentí. Sí, o sea, es lo que yo sentí y es mi sentir. Exacto, o sea, a lo mejor malamente lo sentí, pero quítate el sentir de encima. No. O sea, que llegue alguien y te diga, oye, estás equivocado, en esas situaciones no se debe sentir eso. Bueno, ya me dijeron, ya, se me quitó. No. O sea, ese es sentir propio. Necesitaría atrasar el tiempo y luego que venga y me diga cómo me voy a sentir. Antes de, para poder sentir lo que él quiera. No se puede, o sea, el día de hoy, este es mi sentir, esto es lo que yo siento. Hay muchas cosas de las cuales yo me arrepiento, sí me arrepiento porque actué mal, pero hay muchas cosas que no fueron mi culpa, güey, como estas tres, güey. Como estas tres, desde abandono, rechazo, humillación o vergüenza, no fueron mi culpa. No fueron mi culpa, ni tu culpa, ni la de las personas que lo están viviendo. ¿Por qué? Porque era un niño, güey, se vuelve un adolescente, se detona algo en ese adolescente, que empieza a consumir de manera desmedida, que empieza a beber de manera desmedida, que toma malas decisiones por no tener un respaldo físico, y nos lo dice aquí escrito, por no tener un respaldo físico que te diga cómo es. Lo que sí para mí puede llegar a ser ya mi culpa es el identificarlas, saberlas y no trabajarlas. No, eso es totalmente. O sea, dejarlas pasar y pasar. Eso es totalmente tu culpa. Porque bueno, pues es un tema extenso y eso lo estamos tocando muy por encima. Pero pues tenemos que empezar a bajar avión y encaminar. Hoy me preguntó mi hija que si yo alguna vez había bebido cerveza o alcohol. Y yo siempre le pregunto, ¿cuándo me has visto beber? Y ella me dice que nunca. Uh-huh. Entonces, en una ocasión, pues yo tengo que ser honesto. Claro. Entonces le dije, sí, hija. Y dije, sí, bebí. Mucha. Y mucha. Digo, ¿tú me has visto? No. Y mi hermano te veo, claro.
Muchas veces. Que se haga loco y que traiga las cosas ahí guardadas y desvirtuadas, pues ese será su rollo, ¿va? Pero muchas veces, Sí. muchas veces. Y la verdad es que yo en sí, yo te soy bien honesto, porque gracias a los programas de recuperación y gracias a que trato de hacer las cosas bien, yo no estoy pagando una culpa con mi hijo, porque hay mucha gente que paga culpas con los hijos. Ah, es que a mi hijo le pasó esto por mi culpa, entonces voy a pagar culpas. No, ni le doy todo lo necesario, Ni le dejo de dar. ni le dejo de dar. Perdón, él tiene sus responsabilidades y él tiene sus consecuencias. Y él lo debe entender a la perfección. Así es. ¿Por qué? Porque pues ya casi va a llegar una hora adulto. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo cuando esté con su novia haga esto? Pues no, o sea, son cosas que él tiene que ir descubriendo, Experimentando. experimentando solo. Entonces, y no con la novia, o sea, en la vida en general. Ujú. Entonces, no por eso yo voy a estar pagando culpas. Eso me tocó vivir a mí. Sí, o sea, a lo mejor parte de su daño, pues sí es por mi culpa. Pues vamos a trabajarlo juntos. Por eso bien dicen que el que no conoce su pasado, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla. Entonces, pero ¿sabes qué hago hoy? Que hoy trabajo para que él o los dos en su descendencia, pues no tengan los mismos patrones, güey. Sí, pues trata uno de no repetir los mismos patrones con los que uno creció. De que sea diferente. De que está difícil, pues está difícil. ¿Por qué no has tomado café de los que nos dio Mecha? ¿Sí, cómo no? ¿Sí has tomado café? Claro Los que vasos sí. que nos dio Mecha, el café no. Pues bueno, vamos a empezar a encaminar a despedirnos, porque es muy extenso y pues no nos da el tiempo como para hablar. Es muy, 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 muy largos. Hablamos a lo mejor en ciertas poquitas cosas de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hemos sentido, y nos podrán decir, no, pues saben que están muy equivocados. A lo mejor sí, pero ese es mi sentir. No, ese es mi sentido. Entonces, Yo los invito a que escriban ahí, que digan, sí, escriban y que pongan. piensen. Es un tema bien interesante. Y es que Porque buscas sanar. Muchas veces cuando ya lo identificas de adulto, o a lo mejor hay personas que lo identifican en una edad más temprana que la adultez, buscas sanar desde el lugar equivocado propio. Es como nos dicen en AA, no esperes recuperarte en el mismo lugar donde te enfermaste. no, y es otra cosa, o sea, ¿quieres resultados diferentes? Pues Haz haz cosas cosas diferentes. diferentes. O sea, ayer fuimos a una junta, ayer fuimos antier. Antier. Antier fuimos a una junta y estuvo muy padre, era en un centro de rehabilitación, estuvo muy padre la junta, porque estuvimos platicando Isaí y yo, pues yo creo que esto. Toda la junta estuvimos platicando esto. Y es que es bien triste, le decía yo a Luis, es bien triste porque llegas a un centro de rehabilitación y llegas a una junta de AA como tal. Te sientas y en este día que estábamos había 80 personas internas sentados. Y entre nosotros platicábamos, porque aunque uno esté acostumbrado, o sea, algo que uno lo ve normal porque pues, Es algo muy común. seguido asistes a lugares así y lo viviste en carne propia, aún así te sientas y ves, y le digo a Luis, y lo te fijas que hay 80 personas sentadas. Le dije, hay 80 hijos, 80 hermanos, 80 amigos, 80 primos, 80 vecinos. O sea, todos son una historia. Y le digo a Luis, a lo mejor nosotros ya lo vemos más trabajado o a lo mejor lo vemos ya un poco más lejos ese tema porque hemos caminado un poquito. Pero le digo a Luis, qué tristeza da, o sea, la adicción en este caso a sustancias, alcohol, drogas. Le dije, ¿cómo se apodera? Y en ese día estábamos hablando específicamente en la adicción a la sustancia y empezamos a hablar de este tema. De este tema. Y recaímos en que decimos, sí, como lo hemos repetido y que se nos dio, o sea, como siempre lo hemos dicho, el último síntoma de mi enfermedad fue el alcoholismo, fue la adicción. Entonces lo platicamos Luis y yo, y sí, es triste ver cómo la sustancia manipuló mi mente, cómo se metió tanto dentro de mi cabeza que no hacía otra cosa más que pensar en eso. Pero no fue porque la sustancia la tuviera dentro del cuerpo o en la sangre, fue por esto que estamos platicando. Fue anestesiar el dolor. Porque tenía rechazos, tenía traumas, como lo hemos venido con estos tres temas, Humillaciones. abandono, rechazo, humillación, vergüenza, que muchas veces, y lo vuelvo a repetir, en mi niñez a lo mejor yo en mi persona no tuve la manera de hacerlo porque era un niño. Llegué a lo mejor a una adolescencia, porque yo lo platicé en un principio, digo, nadie se acercó a preguntarme, pero tampoco yo nunca fui a decirle a alguien. Y mucha gente me va a decir eso.
Bueno, si nadie se acercaba a ti y sentías ese pesar o ese sentir, ¿por qué no fuiste tú a acercar y decir, Es que oye, no, es que eso no, bueno, yo ahí difiero contigo. no lo puedes hacer? ¿Por qué? Eres un A eso niño, voy. eres un niño. No, ya no hablo de la niñez. Pero si alguien me dice, ¿por qué si ya estabas en una edad entre adolescencia? Porque no sabía qué así era. No sabía que así era. Y aparte, pues te estoy hablando que tengo arraigado el trauma o la herida del rechazo, de la humillación, de la vergüenza. Pues, ¿cómo me voy a acercar a alguien y decirle, oye, me siento de tal manera? No se podía, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza, me daba miedo. ¿Y si me regañan? ¿Y si tengo toda la vida desde que tengo su razón diciéndome que estoy mal? O sea, tienen toda la vida diciéndome, estás mal en esto, y haces mal esto, y haces mal aquello. O sea, ya lo que menos quiero es que me estén criticando, y luego pasa esto y me acerco, y yo les digo, y donde me digan que estoy mal, y donde me digan que estoy equivocado, y donde... Entonces hace una Es baraña miedo de al cosas. rechazo. O sea, exacto, o sea, ya los tengo arraigados. Ya tienes el trauma. Entonces, esas son unas pocas, No, porque hay más. Y ¿sabes qué iba a comentar? No sé, a lo mejor los videos suenan muy repetitivos porque pues estamos hablando de nuestras vidas. Y de lo mismo. Y de lo mismo, pero estamos aunando nuestra vida a un tema. Y no sé si se fijen, o no sé si se hayan fijado, que todo va enfocado a una mala niñez o a unas malas decisiones de adolescente o a malas decisiones de adulto. Y siempre vamos a decir lo mismo, pero aunados a temas diferentes. Y siempre nos va a llevar a la misma conclusión. ¿Por qué consumí? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué fui tan irresponsable? Por mis miedos, por mis traumas, por el abandono, por el rechazo, por la vergüenza, por la humillación. Siempre voy a llegar a donde mismo. Siempre me va a hacer llegar a donde mismo y siempre tengo que sacar la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, cada vez que lo repitas es sanador, sí es sanador, pero es para que en cierta parte las personas que nos vean entiendan un poquito que todo va de la mano. Todo va de la mano y de que no son únicos y de que no están solos. De que la vida te va a dar de chingazos, sí, sí te va a dar. Pero tienes que entender que esos chingazos, agarrarlos por la buena y hacer las cosas bien, decíamos también en esa junta, cuesta mucho. Sí, sí cuesta mucho. Una recuperación cuesta huevos, sudor y lágrimas. Pero como también lo mencionamos en esa junta que fuimos hace días, nos tocó el tema, pues se acomodan las cosas. Segundo capítulo, hay una solución. ¿Hay una solución? Era el tema. Y de que la hay, la hay. Compartíamos y decíamos, hay una solución, sí, pero no está como tal tangible. Así la quiero, la agarro, la tengo. Claro. Hay que buscarla, sí. ¿La quieres buscar? ¿Quieres llegar? Pues ya está en ti. Entonces, pues vámonos, porque pues, se agota el tiempo y no queremos hacer más largo. Gente, en los comentarios, si les interesó el tema, si saben que se quedó corto, si quieren que se hable como tal uno de ellos, pues escríbanle. Extenso, y hacemos uno extenso. Al cabo, YouTube no se acaba. No, y basado más que nada en un solo punto. O si ustedes dicen, a ver, yo sé que también ciertos traumas que todo ser humano tenemos es tal, ahí escríbanlo y póngalo, de qué quieren que hablemos, qué temas quieren que abordemos, si quieren que hagamos un segundo capítulo sobre este. Si quieren, les digo, estos son los 3 más marcados en el ser humano y que nosotros... No, y está platicado así por encimita, o sea... Así es. Si quieren que profundicemos... Quieren que vayamos a platicar con alguien, siguen las de terror, padrino. Siguen los temas de terror, entonces pues vámonos. Saludos, recados. ¿Recados a la sierra? Recados a la sierra. No, vámonos ya, síganos ahí en las redes sociales, ya saben, ya estamos en Spotify, ya estamos en Amazon, ya estamos en, ¿dónde más? Apple Podcast. En Apple Podcast, estamos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, búsquenos ahí, denle like, suscríbanse, compartan. Esta semana me voy a poner a hacer un poquito más de contenido porque dice que yo soy muy huevón, entonces tengo que ponerme a hacer videillos para que ya no diga nada porque ya me tiene cansado con lo mismo. Ustedes díganle que sí, y ahí cuando suba su video, pues ahí le dan like y lo comparten. Pero bueno, vámonos. Gracias.